En el marco del 70 aniversario de la diócesis de San Isidro, nuestro obispo Monseñor Juan Miguel Castro Rojas ha tenido a bien elevar a la dignidad de santuario diocesano el templo parroquial de Santa María de Dota. ¿Cómo te quieren tus hijos, Virgen de la Cueva Santa? ¿Cómo te quieren tus hijos, Virgen de la Cueva Santa? En Radio Sinaí nos hemos desplazado hasta esta localidad para conocer junto a ustedes la devoción mariana bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cueva Santa. De una belleza exquisita y de estructura muy bella. No obstante, es preciso primero conocer cómo nació el hoy floreciente poblado de Santa María, y será de la mano de don Mario Enrique Ureña Rojas que haremos este recorrido histórico. El pueblo de Santa María de Dota se fundó en 1863. Esto porque una serie de familias que vivían básicamente en desamparados habían escuchado ya comentarios sobre un valle que estaba aquí por estas montañas de Tarrazú, se hablaban en términos muy generales, y entonces pues un vecino muy destacado de ahí de Desamparados, que era Cornelio Monge, al parecer él ya había visto este valle también y comentó que sí, que era muy bonito y que era un valle que presentaba como condiciones para poder trasladarse. Entonces, en 1863, varias familias decidieron venirse con todos los chonchitos que tenían para este pueblo. Eran como 6 o 7 familias. El encargado de todo ese grupo era don José María Ureña Mora. Las familias se fueron aquí organizando y se dividieron ahí más o menos, yo voy a agarrar aquí esta parte, yo tal otra. En ese momento era un terreno, eran terrenos baldíos, como se llamaba en esa época. Y esos terrenos baldíos, además, tenían la particularidad de que en el centro del valle, donde ahora está, digamos, está el templo, está el parque, qué sé yo, esa parte estaba como volteada. Ahí parecía que en algún momento había habido algún tipo de asentamiento o algún tipo de actividad, por lo menos. Años después, por eh, excavaciones que se hicieron, se llegó a la conclusión de que este valle había estado de algún modo habitado por algunos grupos indígenas. Tal vez no era un asentamientos permanentes, sino más bien como de punto de encuentro, se ha sugerido. Ya cuando las familias empezaron a organizarse, decidieron ponerle el nombre de Santa María. Aquellos valientes pobladores, según comenta don Mario Enrique, muy pronto iniciaron gestiones para obtener la parroquia, y con ello llegaría la apreciada imagen de la Cueva Santa. Muy rápido empezaron a hacer gestiones ante la curia en San José para poder establecer la parroquia. La curia se interesó mucho. Finalmente, hacia 1871, después de estudios y demás, se decidió crear la parroquia de Santa María de Dota. Varias veces vino aquí de visita el padre Rivas, y él le trajo en una de sus visitas una imagen, como aquí se llamaba esto, Santa María, pues trajo una imagen. Al parecer el padre Rivas la había traído de España. Esa imagen es lo que ahora llamamos la imagen de la Virgen de la Cueva Santa. Postrados ante tus plantas le agradecen su bondad. Postrados ante tus plantas le agradecen su bondad. Ya en 1875, y esto es muy interesante, se fundó la escuela de Santa María de Dota. Primero se fundó la parroquia y después se creó la escuela. Eso pues refleja mucho el espíritu vamos a ver, de fe que tenían los habitantes que vinieron a crear este valle, a crear no el valle sino el pueblo, ¿verdad? Yo siento que al estar aquí en Santa María,
digamos, al amparo de Dios, en el mejor sentido de la palabra, y bajo la advocación de la Madre de Jesucristo, Nuestra Señora, la Virgen de la Cueva Santa, con esa advocación pues que se le siguió dando, pues el pueblo se ha ido desarrollando con fe y con progreso material. Y bueno, esa es la esperanza de seguir por esos rumbos. Con el paso de las décadas, el pueblo fue creciendo y, marcado por la fe de sus pobladores, a mediados del siglo XX, construyeron el actual templo, lugar sagrado que pronto será considerado santuario diocesano. En 1959 en adelante, cuando vino el padre Hermenegildo Fernández, y se empezó a construir el actual templo. Eso se empezó allá en los años 59, 60, y ahí se fue hasta terminarlo en una primera etapa en 1964. Ya en el 65 el padre Hilo se fue, vino otro sacerdote, el padre Isidro García, y ahí se fueron haciendo una serie de mejoras hasta las actuales circunstancias que encontramos en esas edificaciones. La dinámica inicial en el desarrollo de esta zona surge alrededor de la vida parroquial y no de la vida estrictamente económica como tal. Así, al hablar del pueblo mariense, no podemos sino hacerlo en unión a la querida imagen que desde finales del siglo XIX acompaña este distinguido valle. Esta imagen que ven aquí a mi espalda es la imagen original, la primera que llegó aquí a Santa María Dota en 1831. Se hizo una ermita de adobe, se hizo, y desde ahí en adelante empezó ya a ser como patrona de aquí la zona de Santa María Dota. Algo curioso que es la única en el país, y en América solo está en Colombia y en Venezuela otra imagen. En América solo 3 países hay. Y para los marienses, usted le habla de Nuestra Señora Cueva Santa y todos tienen algo que ver. Es una devoción muy arraigada, muy grande, y ellos tienen muchísimo, la llevan en su corazón. Santa, la vocación de Nuestra Señora Cueva Santa, que para aquí la zona es muy importante. Entonces, ojalá que pues todos los que somos miembros de la iglesia, que amemos a María en las diferentes vocaciones, y aquí para Santa María Dota todo usted le pregunta a 10 personas, 11 personas le cuentan algo de Nuestra Señora de la Cueva Santa. Tras aquella primera imagen, los pobladores de Santa María de Dota veneran una segunda réplica datada de la segunda mitad del siglo XX, imagen que preside el altar mayor del actual templo parroquial, próximo santuario diocesano. Esta segunda imagen que actualmente vemos en el altar al frente de la iglesia cuando uno ingresa, esta imagen, el padre Isidro García y García Dubar, que fue un sacerdote español que llegó a esta parroquia más o menos en el año 1964-65. Él mandó a hacer esta imagen nueva que tenemos acá en la parroquia. La imagen de la Cueva Santa es una advocación que no es una advocación muy conocida en este continente americano. Tenemos entendido que tal vez una o dos parroquias más en el continente tienen la advocación de Nuestra Señora de la Cueva Santa como patrona. Para nosotros aquí en Santa María, primero que nada, honrar a la Virgen Santísima es un gran regalo de Dios. La Madre de Jesucristo, nuestra Madre también, no importa la advocación en la que podamos honrarla, en la que podamos venerarla. Lo importante es saber que allí estamos contemplando a la Madre del Salvador, a María, y que María, en su misión de Madre de la humanidad, de Madre de nosotros, de la Iglesia y de todos los hombres que peregrinamos en esta tierra, pues siempre va a buscar formas de revelarse a los hombres a través de diferentes advocaciones, de diferentes situaciones, como el caso de Nuestra Señora de Fátima, como el caso de Nuestra Señora de Lourdes, el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, y tantas otras advocaciones de la Virgen que se honran en este continente americano.
Fue así como Nuestra Señora de la Cueva Santa, advocación cuyo principal santuario se encuentra en España, llegó hasta las verdes praderas del cantón de Dota. Esta pequeña imagen de 20 centímetros de alto por 10 de ancho representa el rostro anciano de la Virgen con traje de viuda, con el rostro y el cuello descubierto. En su tradición está estrechamente relacionada a los pastores, a quienes se les atribuye no solo su aparición, sino también los rezos dentro de una cueva donde afrontaban la tormenta y que por alguna razón dejaron olvidada en dicho lugar, cual si ella pidiera que fuera esa su casa. Adornan su capillita con azucenas y rosas. Mi pueblito está de fiesta, la fiesta de su patrona. Ana Beatriz tuvo la oportunidad de viajar hasta España y traer una nueva réplica ahora de aquellas que en sus bolsos portan los pastores para estar acompañados por la madre en medio de sus luchas más fuertes y diarias. Por ello, nos cuenta su testimonio. Bueno, desde siempre he sido devota a Nuestra Señora de la Cueva Santa. He hecho la novena porque se la habían dado a mi mamá hace muchísimos años. He orado con ella. Es una novena bastante cruda porque lo manda uno a reflexionar hasta que ya uno murió y rezar sobre nuestro propio cadáver. Nos manda a pedir los santos óleos, a confesión, a misa, a rezar el rosario, a varias oraciones, todos los días un sacrificio, ayunar y así sucesivamente. Entonces, un sueño de ir a Nuestra Señora de la Cueva Santa y Dios me lo dio, porque no es otro, ¿verdad?, que más que Dios, y Él hizo que yo tuviera ese sueño. Es un encuentro muy significativo el llegar allá y encontrarse uno dentro de una cueva que llora, una imagen que es de yeso y que por milagros no le han caído gotas. Cuando la volvieron a encontrar, la imagen no tenía ningún rasgo de agua, porque es una cueva que pasa llorando. Y ese es uno de los grandes milagros que tiene esta imagen de Nuestra Señora de la Cueva Santa. La emoción de traerla, de ser la portadora, cuando yo la veo no puedo creer que fuera yo la que trajera esa imagen. Es bastante emocionante, es un regalo de Dios, como lo dije anteriormente, y muy significativo para mí. Es la Virgen que me ha acompañado en medio del dolor, porque ella es un busto de Nuestra Señora de los Dolores. Es una Virgen que me ha acompañado en medio del dolor. Son dolores muy fuertes. Mi esposo se quitó la vida y ella me ha acompañado. Mi madre murió en un accidente cuando yo tenía 11 años también y fue heredera de esa novena, quien me ha acompañado en todo momento de tragedia, porque han sido trágicas esas muertes, y ella es mi compañera. La Virgen María es la que nos lleva al Señor. Sin madre no hay hijo, y sin hijo no hay madre. Ella es, como lo dije antes, es un busto de la Virgen de los Dolores, el dolor que acompaña a la humanidad, el dolor que nos hace surgir dentro de las cenizas para seguir adelante. Y ella es quien en nuestro afán, nos da esperanza, nos da alegría, nos da paz y nos lleva hacia Jesucristo. La hermana María Elena nos comparte una pincelada de la fe mariana presente en el pueblo, comunidad de fe que se reúne en torno a la Virgen de la Cueva Santa. Al estudiar la historia, ver cómo el pueblo de Santa María tiene esta advocación y el padre que se las regala, las imágenes que se han ido haciendo, cómo se ha ido tejiendo esta historia de la Cueva Santa, pues la verdad que me ha cautivado
muchísimo ver la sencillez, la armonía con la que se vive aquí, la belleza del lugar, la paz que transmite. ¿Y por qué? Pues porque es una madre tierna que protege este pueblo de Santa María, es una madre que cuida a sus hijos, y los hijos de Santa María pues le responden de la misma manera. Yo veo el trabajo arduo que aquí entre los cafetales, entre el pueblo luchador, van haciendo, van dándole sus ofrendas, porque siempre que uno les pide o les encomienda, pues ahí están prestos. Esto en cuanto a una ofrenda tal vez material, pero también una ofrenda espiritual, una ofrenda espiritual en donde se acogen a ella, que hay mucha lluvia, vamos a rezarle a la Virgen, que hay poca lluvia, vamos a rezarle a la Virgen. Vamos a pedirle a Nuestra Señora de la Cueva Santa. Hemos hecho algunas actividades con los cafetaleros y con todos los emprendimientos, porque aquí hay muchos emprendimientos, y todos ellos bajo la protección de Nuestra Madre Santísima. Finalmente, escuchemos de la misma voz de nuestro obispo esta hermosa noticia. Conscientes del fervor que el pueblo profesa a la Virgen Santísima, decreto elevar a la dignidad de santuario diocesano el templo parroquial de Nuestra Señora de la Cueva Santa en Santa María de Dota.